Bienvenidos a Juntos por el Planeta, México y las Américas enfrentando el cambio climático. Este primer panel, cómo la innovación y las alianzas públicos y privadas pueden ayudar a alcanzar los objetivos climáticos. Quiero darle la bienvenida a nuestros panelistas. Adrián, licenciado en Biología, maestría en Tecnología Ambiental y doctorado en Ciencias Ambientales, ambas del Colegio Imperial de Londres. Hizo un doctorado en la Escuela de Salud Pública de Harvard. Actualmente es integrante del Consejo de Cambio Climático y del Consejo Técnico Asesor de la Megalópolis. Es el director ejecutivo, fundador de la Iniciativa Climática de México, de sus siglas ICM, una fundación sin fines de lucro que apoya el avance de los esfuerzos de mitigación climática en nuestro país. Guadalupe Mendoza, maestra en Economía del Desarrollo y licenciada en Relaciones Internacionales. Es una reconocida profesional de la filantropía y la sociedad civil en México. Actualmente es la directora de Desarrollo Institucional del Instituto Mexicano para la Competitividad, AC. También damos la bienvenida a Sergio Londoño, politólogo de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales y especialista en Gobierno y Gerencia Pública. Actualmente es vicepresidente de Asuntos Públicos, Comunicaciones y Sustentabilidad Coca-Cola México, desde donde desarrolla los diferentes sectores que integran la industria de bebidas y da seguimiento a los compromisos de la compañía a favor del bienestar de las familias mexicanas. Bienvenidos a todos. Y quisiera lanzar la primera pregunta abierta para todos nuestros panelistas el día de hoy. Sabemos que tenemos un gigantesco reto para afrontar el cambio climático y cumplir estas metas ambiciosas que tenemos como sociedad. Solo se podrá si nos unimos, evidentemente trabajando desde los diferentes sectores. Entonces, quisiera comenzar con cómo pueden unirse los sectores públicos y los sectores privados para hacer más por el cambio climático. ¿Quién empieza? Guadalupe. Yo empiezo. Adelante. Pues muchas gracias primero y gracias a todas y todos por esta invitación. Me da mucho gusto compartir el panel con ustedes. Y bueno, hay cosas que parecen de sentido común, pero yo diría que una de las primeras cosas que habría que cambiar en este momento y sobre todo en México es la disposición a la colaboración entre el sector público y el sector privado. Creo que en los últimos años hemos visto una especie de estigmatización hacia el sector privado en cuanto a lo que puede hacer en trabajo junto con el sector público y creo que eso sería quizá una de las primeras cosas en las que yo trataría de trabajar y hacer que algo cambiara. No se puede separar definitivamente la acción pública de la acción privada y la colaboración entre ambas es clave para atacar este reto, ¿no? Claro, un gran reto, ¿cierto, Adrián? Bueno, quizás en seguimiento al comentario de Guadalupe, y para poner en perspectiva, para combatir el cambio climático con efectividad, de manera eficiente, con la escala que tenemos que responder y en el poco tiempo que tenemos que llegar a 0 emisiones a mediados de siglo. La mayor parte del capital en el mundo, los recursos financieros, están con el sector privado. Esto no es una cuestión de opiniones, de ideologías. Por tanto, más del 80% de las inversiones necesarias para reducir emisiones y para adaptarnos al cambio climático tendrán que venir del sector privado. Pero el sector privado con entusiasmo puede participar cuando hay certidumbre, cuando hay claridad, cuando hay marcos regulatorios, legales y normativos que le dan la certidumbre para poder invertir en esas soluciones, en esa innovación, en esas tecnologías necesarias para reducir emisiones y para adaptarnos a los impactos del cambio climático. México no es diferente. Aquí también estamos necesariamente de la participación del sector privado, pero necesitan un marco de certidumbre y que se respete la ley para que ellos puedan participar de manera muy constructiva, muy asertiva. Claro. Y retomando lo que dice Adrián y lo que dice Guadalupe, creemos también desde Coca-Cola México que tenemos una clave dentro de los Objetivos de Desarrollo Sustentable, que es el ODS número 17, que son las alianzas para el desarrollo. Las mismas Naciones Unidas en 2015 puso la forma
cómo podríamos llegar a colaborar entre los diferentes actores de la sociedad. Y pongo un ejemplo en México muy claro. Hace algunas semanas inauguramos en Cihuatlán, en Jalisco, un pueblo de 18,000 personas, un humedal que trata aguas residuales, 3 millones de litros al día, junto con el gobernador de Jalisco, el presidente municipal, y lo pusimos a disposición de la comunidad, tanto para limpiar ese agua que antes llegaba al océano sin ningún tipo de tratamiento, y asimismo regar un proyecto productivo que le diera a la comunidad la posibilidad de aprovechar productos agroforestales. Entonces creo que hay ejemplos muy poderosos en México que pueden servir para hacer esos proyectos pequeños que pueden llevar a una colaboración a mayor nivel, pero bien entendido, como decía Adrián, que el tiempo aquí es totalmente oro y que tenemos que adelantarnos a las metas, por eso el compromiso de una industria como la industria mexicana de Coca-Cola es total para la lucha contra el cambio climático. Adrián, esta pregunta es para ti. Desde la Iniciativa Climática de México, ustedes han realizado un gran trabajo, evidentemente convocando a actores de diferentes sectores a trabajar por este cambio. ¿Puedes compartirnos los aprendizajes que han tenido en los últimos años que pueden servir de ejemplo y guía para que aquellas organizaciones que desean trabajar o seguir trabajando en alianza con el cambio climático? Con mucho gusto, dos o tres ideas muy concretas. Primero, nosotros vemos el combate al cambio climático aquí sí como una necesidad de transformar la manera como hemos venido generando, usando energía, cómo hemos venido fabricando productos, generando residuos. Todo lo que hemos venido haciendo tiene que cambiar y muy rápido. Tenemos que reducir completamente las emisiones, como ya mencioné. Por tanto, tenemos que entender que el cambio climático, y esto va para los jefes de Estado, si ponemos atención a lo que pasa en el mundo y vemos los liderazgos hoy en día, los países europeos, Estados Unidos con el presidente Biden, y algunos otros países, Japón, etcétera, vemos que son los jefes de Estado, los líderes del país, los que evidentemente conocen, entienden el problema, saben que no es un problema ambiental, que es un problema de desarrollo, que tiene que ir de la mano con la única vía posible de desarrollo hacia el futuro. Por tanto, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos tratando de incrementar el entendimiento y la concientización de todos los sectores en la sociedad para que se sumen, bueno, primero para que le exijan al gobierno, en este caso de México, que atienda el problema, que lo vincule en una política de Estado bien articulada con todos los demás agendas del gabinete. Esto tiene que ver con seguridad alimentaria, tiene que ver con acceso universal a la energía, tiene que ver con comunicaciones, transportes, tecnología, con absolutamente todo. No puede ni verse de manera aislada, eso mostraría que hay un desconocimiento del problema, ni tampoco, esto es un error gravísimo que estamos cometiendo acá. No se puede posponer la atención al medio ambiente y al cambio climático hasta que resolvamos el problema social y económico. Eso sería no entender que es indispensable atenderlos simultáneamente. Entonces, concientizar gobiernos, al legislativo, a los jóvenes, ayudar a que se vincule de manera articulada los grupos de la sociedad civil para que de manera constructiva pongan presión si es necesario o bien se sumen de manera muy creativa para que se distribuya, se disemine el conocimiento de las maneras como cada uno de nuestra trinchera, sociedad civil, sector privado, sector legislativo del gobierno y el ejecutivo sobre todo, cómo pueden actuar para que México avance y no se quede retrasado en este combate al cambio climático. Muchísimas gracias, Adrián. Guadalupe, ustedes se dedican a estudiar y a proponer políticas precisamente para aumentar la competitividad del país. ¿Por qué el invertir en estrategias innovadoras para combatir el cambio climático? ¿Pueden hacerse más competitivas las organizaciones y los países? Sin duda, y creo que en términos de acción pública, México tiene mucho que hacer, sobre todo para contrarrestar decisiones recientes sobre política energética, por ejemplo. Y lo que decía Adrián tiene toda la razón, no puedes divorciar el desarrollo social de la sostenibilidad ambiental. Pero yo te diría que, por ejemplo, en México tenemos el reto enorme de tratados comerciales. El nuevo tratado comercial con Estados Unidos y Canadá tiene cláusulas ambientales y de atención
a los efectos del cambio climático que son muy explícitas. Si no estamos trabajando en eso, de entrada, con nuestros socios comerciales más importantes, estamos en un reto de competitividad. Eso por un lado. Luego está todo este tema de los indicadores ESG, que son los indicadores ambiente, sociedad y gobernanza, que también son cada vez más importantes, tanto para las inversiones privadas como para las inversiones públicas, y que se vuelven un filtro para tomar decisiones sobre si un gobierno viene o no a invertir a México. O sobre si capital privado viene o no a invertir a México, y obviamente si no estamos cumpliendo con esos indicadores, pues no estamos en una posición de mantener nuestra actividad económica y el reparto del bienestar, digamos, económico a las personas. Creo que también es muy difícil separar el tema de la sostenibilidad ambiental de cosas como la descarbonización de la economía. De eso seguramente, en términos técnicos, Adrián nos puede decir mucho, pero es muy importante y como decía Sergio, no tenemos tiempo, tenemos que hacerlo ya. Y creo que también un reto para organizaciones como el IMCO es el tema de poner datos duros y concretos en la discusión pública. Creo que es muy importante recobrar esta conversación pública en donde hay datos, donde hay propuestas, donde hay la posibilidad de escuchar a los diferentes actores que tienen que trabajar juntos para lograr que esto cambie, ¿no? Entonces, creo que no podemos separar el tema de competitividad con el tema de atender el cambio climático, ¿no? Definitivamente, Guadalupe. Y justamente, Sergio, sin duda el rol de las empresas en este caso, y más el tamaño global como Coca-Cola, son claves en este tipo de trabajos para contribuir a las soluciones de las crisis del cambio climático. ¿Cuál ha sido la apuesta de Coca-Cola para contribuir a este problema global y cómo la innovación ha contribuido a todo esto? Bueno, a mí me gusta siempre decir que Coca-Cola es una compañía que piensa global y actúa local, porque alrededor o a través de estos 95 años en México, la industria mexicana de Coca-Cola hoy tiene 8 embotelladores, tiene más de 100,000 colaboradores, tiene las 2 plantas de reciclaje más grandes, una la más grande del mundo de PET grado alimenticio y la otra una de las más grandes de América Latina. Entonces, la verdad es que ha sido una compañía que se ha esforzado por crear esa actuación local. Y diría muy bien, como lo señalaba Guadalupe y Adrián, que nuestra compañía se ha basado en 3 pilares fundamentales para buscar que estos principios de ESG estén dentro de la agenda. El primero es claramente trabajar por un mundo sin residuos. Nosotros, como lo mencionaba, con nuestras plantas de reciclaje, hoy tenemos una capacidad de procesar 85,000 toneladas al año de PET y convertir ese PET en PET grado alimenticio, botella a botella en la mayoría de los casos, lo cual pone a México en la punta de lanza de este tipo de iniciativas a nivel regional. El segundo es un esfuerzo muy grande por devolver a las comunidades y al ambiente el 100% del agua que utilizamos para hacer nuestros productos. ¿Cómo? Con iniciativas como estas del humedal en Cihuatlán, con reforestación y con muchísimas otras que han ayudado a que nuestra huella hídrica sea sostenible en el tiempo. Y la tercera, trabajando precisamente de la mano de las comunidades. Con Guadalupe conversábamos hace unos minutos y decíamos, ¿cómo movilizamos la agenda del desarrollo sustentable más allá de lo que hoy estamos haciendo? Y decíamos a nivel comunitario. Y la huella de Coca-Cola está ahí, está en las comunidades donde nosotros actuamos, llevando bienestar. ¿Para qué? Para hacer que la agenda de la transformación hacia un mejor desarrollo, un desarrollo sustentable, se haga mejor y más rápido. Definitivamente creo que esto de generar alianzas es sumamente importante. Adrián, ¿qué crees que debemos hacer para avanzar y aprovechar justamente estas alianzas y esta innovación, de modo que si avanzamos todos en la dirección correcta, podamos cumplir los objetivos que tenemos en la agenda de cambio climático? Yo creo que este binomio, estas alianzas entre el sector privado y sector público, realmente tienen la llave para generar las sinergias y la velocidad necesaria para la transformación. ¿A qué me refiero? Se necesita, por un lado, gobiernos firmes que con información bien sustentada, como decía Guadalupe,
se establezcan normas, reglamentos, leyes que empujen realmente la agenda. Uno de los principales motores de la innovación ha sido siempre la regulación. No puede haber una regulación salvaje de cosas imposibles que quiebren a las empresas, pero se ha demostrado en el mundo, especialmente en el sector de medio ambiente, a lo largo de muchos años, que tienes que poner la norma por delante para exigir un mejor desempeño de las empresas de todos los sectores, y siempre se ha demostrado que es posible innovar, competir y seguir adelante, pero protegiendo el ambiente. Ahora más que nunca se requiere esto. Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos que también haya empresas líderes, y miren, nosotros no somos publicidad a nadie, pero conocemos el récord de empresas como Coca-Cola, que permite una cosa muy importante. Al ser líderes en ir avanzando en el reciclaje, en bajar su huella de carbono y demostrar que siguen siendo competitivos en las nuevas condiciones ambientales y del régimen climático mundial, son ejemplo para los demás que ya no pueden decir, es que no se puede, es que yo necesito usar combustibles fósiles por 30 años más, mi transporte no puedo moverme a movilidad eléctrica, etcétera, etcétera. Entonces, este es el efecto virtuoso de una regulación que empuja, agresiva, pero realistamente, y luego van apareciendo los grandes corporativos líderes que van demostrando que sí se puede, y entonces tienen que jalar a todos los demás. Y los que no quieran avanzar se van a quedar relegados porque el mundo va a cambiar necesariamente. Y por último menciono el efecto multiplicador que tienen estas grandes empresas, que no solo dentro de sus corporativos bajan su huella ecológica y de carbono, sino que además empiezan a trabajar con sus cadenas de valor y de suministro, y el efecto es multiplicador. Y si eso lo llevan hasta el nivel, como lo están llevando, de decir, no te voy a comprar producto, insumos para la producción que yo tengo que hacer todos los días, a menos que tú también cumplas con una serie de estándares ambientales y ahora de tipo climático también. Claro, definitivamente la normatividad puede hacer que esto avance y acelere, ¿cierto? Guadalupe, justamente hablando de esto, hay muchas organizaciones y empresas ya realizando este tipo de proyectos, como lo menciona Adrián, entre ellos y a través de sus estrategias de responsabilidad social empresarial. Y evidentemente lo que tú haces en la parte filantrópica para contribuir con esta lucha del cambio climático, ¿cuál crees que es el siguiente paso para que estas estrategias sean cada vez más efectivas y permanentes y pertinentes a la realidad? Sí, yo creo que en el entorno filantrópico quizá el reto más grande es escala, ¿no? Porque el dinero filantrópico y la responsabilidad social corporativa, aunque es muy importante, tiene dificultades para financiar proyectos de largo alcance, y me refiero a escala en tamaño y a temporalidad, ¿no? Normalmente los fondos filantrópicos que además valoramos muchísimo en instituciones como el INCO, son fondos que tienen pues esas limitaciones. Y de ahí la importancia de las colaboraciones multiactor, ¿no? Y que tengamos la puerta abierta para trabajar con la empresa privada, con otras organizaciones pares, con el gobierno, para que las propuestas que hacemos pues, puedan tener vida, ¿no? en el mundo real. Yo creo que ese es uno de los retos. En México en este momento creo que estamos enfrentando también una situación en la que los fondos filantrópicos, y esto ya tiene años, pero creo que se ha acentuado en los últimos 3, 4, están buscando digamos que otros destinos, ¿no? Hay menos dinero filantrópico y de cooperación en México, hay menos dinero financiando cosas que pueden ser controvertidas en términos de la relación del sector privado con el gobierno, con la administración. Y creo que ahí pues tenemos que mantenernos firmes y valientes, ¿no? En los temas en los que es importante mantener la discusión viva. Creo que para organizaciones como el INCO hay retos en aprovechar, por ejemplo, todo este tema que hablábamos hace un momentito de los indicadores ESG, cómo los podemos medir, cómo los podemos incorporar en la conversación pública, cómo podemos hacer que se entienda por qué son importantes, por qué tanto el gobierno como la empresa privada los tendrían que estar adoptando y los tendrían que estar promoviendo. Creo que hay un reto también que platicábamos Sergio y yo hace un momentito antes de subir al panel, que tiene que ver con cómo empezar a vincular los datos de empresas que están haciendo su trabajo
con los datos públicos que nos dicen cuánto están contribuyendo a mitigar los efectos del cambio climático. Creo que hay retos ahí que son importantes, pero también con eso quiero decir que pues que se animen, ¿no? Los donantes, tanto filantrópicos como privados, los individuos, incluso el gobierno, que en esta administración ha dejado de financiar a organizaciones de sociedad civil, pues a fomentar que haya esa discusión y esa riqueza, ¿no? en la conversación pública. Creo que eso es muy importante. Claro, definitivamente. Sergio, ¿qué crees que esté faltando hacer de las empresas para que las empresas se suban a este bus de la sostenibilidad y hagan alianzas con gobiernos, sociedad civil, evidentemente para mitigar todos estos impactos? Yo primero quiero agradecer que espacios como este existan. Para mí es muy importante lo que estamos teniendo hoy, no solamente por mis amigos panelistas que me acompañan, sino una fundación como Public, el Departamento de Estado de Estados Unidos, la industria mexicana de Coca-Cola, el buscar que hayan estas sinergias y poner sobre el tapete las conversaciones que tenemos que tener para avanzar. Creo que eso es lo primero, es tener conversaciones valerosas que permitan encontrar hacia dónde salen o hacia dónde van esos caminos que tenemos que trazar. El segundo es, y lo decía muy bien Adriana ahorita, no es una responsabilidad de grandes empresas o de grandes corporativos. Es una responsabilidad de migrar hacia un nuevo tipo de desarrollo de todo el sector privado en su conjunto, desde la pyme hasta el gran corporativo. Y aquí quiero resaltar una iniciativa que estamos haciendo que se llama Mi Tienda Sin Residuos. Mi Tienda Sin Residuos, en esta estrategia global de Coca-Cola de un mundo sin residuos, Mi Tienda Sin Residuos es que el tendero, el canal tradicional, que es tan importante para nuestra cadena de valor, para la comercialización de nuestros productos, se está convirtiendo en un acopiador de nuestros envases de forma tal que los podemos integrar a la cadena de acopio, de reciclaje, y podemos incrementar ese porcentaje de recolección que es tan importante para esa economía circular. Y Adrián decía otra que me parece supremamente importante, y es no generar distorsiones cuando hay nuevas iniciativas legales. Y ahí creo que el trabajo conjunto entre sector civil, gobierno y empresa privada es importantísimo. ¿Por qué? Porque permite trazar nuevamente esos caminos hacia donde tenemos que recorrer. Y aquí quiero hacer un reconocimiento muy especial, tanto a actores en el Congreso como a la Secretaría de Economía, por ejemplo, que hoy en día está buscando esa ruta hacia cómo integrar los ODS dentro de sus propuestas a futuro. Entonces, creo que están los caminos, están las puertas tratando de abrirse, y de parte de Coca-Cola, con este profundo amor a este país que llevamos 95 años aquí, tienen toda la disposición para seguir trabajando de forma tal que podamos colaborar con iniciativas del sector social, de la otra parte del sector privado y del sector gobierno para jalonar esto hacia adelante. Claro, y justamente para cerrar este panel y agradecerles el día de hoy que estén aquí con nosotros, justamente en materia de cambio climático, sabemos que se han hecho grandes esfuerzos, pero ¿cómo aceleramos y cómo escalamos el trabajo que se está haciendo para alcanzar nuestros objetivos? ¿Cuál sería el mensaje final? ¿Cómo aprovechamos la innovación para impulsar este avance? Lo que decíamos desde un inicio, creo que es inseparable, ¿no? La acción privada, la acción pública son inseparables, y creo que es un momento quizá de retomar esa conversación entre todos los actores de la sociedad para atender temas que son súper importantes en la lucha contra el cambio climático. Estoy pensando, por ejemplo, en todo el tema de energías limpias, por ejemplo. Ese es un tema impostergable. Hemos dado algunos pasitos hacia atrás. A pesar de eso, fíjate, México, del 2017 al 2021, el uso de energías limpias en México ha aumentado el 50%. Y estábamos haciendo un análisis en el IMCO sobre eso. Uno de mis colegas muy talentoso que le sabe mucho al tema, decía, bueno, estamos viviendo en este momento el impacto de política pública que se hizo antes del 2017. Si queremos mantener ese ritmo,
pues habría que revisar algunas decisiones públicas, y yo creo que revisar ¿no? es una cosa normal, digamos, en la gestión pública y privada, para no perder ese ritmo. Creo que es súper importante, y pues esperar, ¿no?, que todos podamos sumar a esa conversación y a las acciones que necesita México para salir adelante. Gracias, Guadalupe. Justamente sumarnos, ¿no? Sumar. Adrián. Bueno, yo quisiera mi último comentario dedicarlo a una reflexión breve sobre el papel de los grupos de la sociedad civil. Y quiero retomar algo que Guadalupe mencionó hace un rato. Grupos como el IMCO, el Instituto Mexicano para la Competitividad, como Iniciativa Climática de México y muchos otros, juegan papeles fundamentales en sociedades como México, donde estamos permanentemente en una lucha por la consolidación de la democracia en general, de la transparencia, del Estado de Derecho, y tenemos que continuar en ella todos juntos. El sector privado finalmente trata siempre de cumplir la normatividad y las leyes y los reglamentos del país donde trabaja. Pero no siempre va a ser el que va a tomar el liderazgo, ni va a reemplazar la actuación del gobierno, que es irreemplazable. Pero aquí es en donde es importante, aunque parece que son maneras un poco menos tangibles, son formas igualmente importantes de participación y de avance de cuestiones de innovación, no solo tecnológica, innovación social, el papel de los grupos de la sociedad civil. ¿Y a qué me refiero? A esta necesidad de recursos que han venido disminuyendo, y aquí la invitación sería no solo a actores del sector privado a que exploren maneras en donde, con total transparencia, sin conflicto de interés de por medio, incrementen, porque ya lo hacen, incrementen su contribución al trabajo de grupos que contribuyen desinteresadamente, pero con mucho compromiso, al avance de las agendas fundamentales como el cambio climático. Pero también termino reconociendo este papel que agencias de cooperación bilateral que trabajan en México, como la Agencia Internacional de Desarrollo de los Estados Unidos, la invitación sería no solo a que continúen con ese generoso trabajo de apoyo a países como México, sino que continúen trabajando directamente con grupos de la sociedad civil. En momentos y en países donde se está a veces poniendo una presión muy negativa sobre los grupos de la sociedad civil, con mayor razón, actores externos deberían de fortalecer sus capacidades para que sigan avanzando y ayudando a que México actúe con transparencia y los grupos de la sociedad civil le exijan, le hagan que rinda cuentas, por un lado el gobierno, pero también los actores del sector privado. Entonces, es un papel complementario que, de la mano con la transparencia y con contar con mayores recursos, puede ayudar a que avance el país para beneficio de todos. Gracias, Adrián. Y para nosotros en Coca-Cola México, creo que hemos hablado de todos y nos falta un componente que está inmerso en todo esto que hemos conversado, y es el ciudadano de a pie, la persona, el individuo, todos nosotros, en nuestra vida diaria. Para poder avanzar hacia una agenda verdadera de desarrollo sustentable y de una economía circular, el papel del ciudadano es fundamental. Y aquí lo hemos visto. Nosotros vamos a lanzar ahorita en los próximos meses una iniciativa de conciencia ambiental para seguir trabajando para recolectar nuestros envases, pero también para incentivar que México en su conjunto esté limpio y sea protagonista de un desarrollo sostenible. Entonces, creo que el ciudadano juega un papel fundamental a la hora de poder tanto implementar políticas públicas como trazar el rumbo hacia ese desarrollo sustentable. Y por eso creo que esta agenda de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible que tenemos que cumplir o que debemos cumplir para el 2030 es parte de esa, debe ser parte de esa educación de base para todas las personas en el país. Y creo que aquí grandes esfuerzos se han hecho, pero todavía nos quedan muchos caminos por recorrer en México, en la región, en la misma América del Norte, por conseguir que podamos llegar a estos objetivos de desarrollo sustentable para el 2030. Y Coca-Cola pone y ha puesto todo su compromiso para recolectar el PET, para
bajar el consumo de agua en las plantas, para retornar a las comunidades ese 100% del agua que utiliza. Pero creo que sin el ciudadano esto no tiene sentido y no es posible. Es correcto. Quiero agradecerles, de verdad es un placer para nosotros haberlos tenido aquí, Guadalupe, Adrián, Sergio, gracias por seguir juntos por el planeta, México y las Américas, enfrentando al cambio climático. Muchísimas gracias. Gracias a Muchas ustedes por la gracias. invitación.